Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a empezar la unidad 1 de química, conocida como reacciones químicas cotidianas. Los objetivos de la clase de hoy son diferenciar una reacción química de una física y conocer las partes de una ecuación química. Para comenzar, entonces, vamos a ver lo que son reacciones. Las reacciones se dividen de dos tipos. La primera, la primera son reacciones físicas y la segunda son reacciones químicas. La reacción física, como ya deben haber visto durante los años de básica, corresponden a reacciones que tienen que ver con el cambio físico, es decir, pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido y viceversa. Todas esas reacciones que son físicas, que netamente tienen que ver con el cambio de uno u otro, son reacciones que son reversibles. ¿A qué se refiere con esto? Son reacciones en las cuales yo voy a poder cambiar de hielo, o mejor dicho, disculpen, de sólido a líquido y poder volver a pasar de líquido a sólido. No hay un cambio que es, no puedo pasar, no quiere decir que yo paso algo al sólido y nunca más vuelvo a pasarlo a otro de los otros estados. ¿Ok? Cualquier cambio de este estilo, del estilo físico, es decir, líquido a sólido, sólido a líquido, gaseoso a líquido, gaseoso sólido, cualquier de todos estos estados físicos, son reversibles y son físicos. En su contraparte, entonces, vamos a tener todas las reacciones que son de tipo químico, que son las que están de este lado y que es la más conocida por cualquiera de nosotros que hayamos visto en nuestra vida, corresponde a la de prender un simple cerillo o un palo de fósforo. Cuando nosotros realizamos ese acto, al prender el fuego, el palo de fósforo o el cerillo, vamos a realizar una reacción en la cual vamos a obtener fuego de este palo de fósforo, el cual vamos a ver que se va a volver o se va a tornar negro con el tiempo, mientras lo consuma, y al consumirlo completamente, este fuego se va a apagar y nos va a quedar el palito o el palo de fósforo negro, completamente negro. Esto, luego de terminar todo eso, después de que ya lo consumimos, ya se fue el fuego, ya se apagó el fuego, tenemos el palo negro, no podemos volver a realizar la misma función que tuvo el palito de fósforo al inicio, es decir, no podemos tomar de nuevo el mismo palo, pasarlo de nuevo por la caja de fósforos y reiniciar esta reacción. Tampoco podemos llevar a este palo que ya está de color negro, ya está negro, a el como estaba anteriormente, es decir, blanco o en este caso en este caso blanco con el cerillo o el punto o la cabeza roja. No podemos devolverlo a ese punto. Debido a esto, toda reacción química se le conoce como una reacción no reversible, es decir, no puedo llevar atrás este proceso. Esa es la gran diferencia entre estas dos reacciones. La primera es reversible, es decir, puedo cambiarla y puedo volver al inicio. Y la segunda, que es la reacción química, no la puedo devolver al inicio. Esa es su gran diferencia. Ahora, las reacciones químicas no solamente nos vamos a referir solamente a lo que es prender fuego o generar fuego. No necesariamente las reacciones químicas tienen este orden. Una reacción química va a tener ciertas cosas que las podemos o que podemos diferenciarlas de una reacción física. Una reacción química va a producir o nos puede producir calor, luz, color, temperatura o una precipitación. Cualquiera de estas características que sea observable en una reacción va a conducirnos a decir que es una reacción química. Si una reacción química que produzca calor, va a ser una reacción obviamente que va, va a estar muy ligada a lo que es la temperatura, pero no solamente, pero ahí hay una cierta, una cierta excepción. Cuando hablamos de calor, hablamos de generación de temperatura, ¿de acuerdo? Pero no solamente de esa temperatura estamos hablando, vamos a hablar de por sí. Pero en cierta manera, si una reacción genera calor, es decir, al agregar ciertos componentes, el paso
el vaso en donde se está produciendo o el lugar donde se está produciendo aumenta su temperatura, su temperatura, vamos a decir que produce calor y por ende es una reacción química. La siguiente, que es una reacción de luz, es como tal cual como dice, va la reacción de ciertos componentes para generar luz, como lo que estoy mostrando en esta diapositiva o en esta imagen que está aquí arriba. Esta es una reacción en la cual yo produzco luz a través de compuestos químicos. Si produzco luz, entonces es una reacción química. Color. Toda reacción química o cualquier reacción que tenga que sea de el punto químico va a generar un color, va a generar un cambio de color. No necesariamente que el inicio va a tener color. Ciertos compuestos o ciertos elementos que están dentro del laboratorio no tienen color, pero al agregarse o al combinarse generan color, como es el caso que se está mostrando en el GIF. Tenemos ciertos frascos o tenemos ciertos vasos precipitados que van cambiando de color. Eso es netamente una reacción química, va a generar un color. Temperatura. Como ya había dicho anteriormente, no solamente una reacción química puede generar calor, también puede no generar calor, sino también ser fría. Por eso la diferencia. Una reacción química va a poder ser una reacción en la cual yo tenga producción de calor o también una reacción química en la que necesite calor o que no produzca calor, es decir, que produzca técnicamente y fácilmente frío. Por eso, en cierta forma, si hay un cambio de temperatura en una reacción química, vamos a hablar directamente de una reacción química, si hay temperatura propiamente tal. Y por último, tenemos lo que es precipitación. ¿Qué es una precipitación? Es lo que se ve en la imagen de acá. Es que al agregar un cierto componente vamos a obtener una cierta solución, como si fuera una cierta niebla, por así llamarlo, formado en el vaso. A eso se le conoce como precipitación, que es netamente que un compuesto precipite o que se transforma en sólido dentro de un líquido. Todas estas, todas estas características que hemos nombrado hasta ahora corresponden a lo que se conocen como reacciones químicas. Si vemos alguna de ellas, entonces hablamos de una reacción química. Puede haber más de una, puede faltar alguna, pero siempre en cualquier reacción química debe haber por lo menos una de estas características presentes para que nosotros podamos llamarle reacción química. Ahora, las reacciones químicas como tal, como ya lo hemos visto, son reacciones que se realizan a través de vasos precipitados, a través de ciertos compuestos o ciertos componentes. Pero esto no quiere decir que lo podamos dejar escrito o descrito en el cuaderno, en el papel. Para poder describir una reacción química, utilizamos lo que se conoce como una ecuación química. ¿Qué es una ecuación química? Es una forma de representar lo que va a ocurrir dentro de lo que de lo que vimos en las fotografías, pero en papel. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza a través de poner o colocar los componentes de las reacciones y colocar el posible resultado de ellas. De la siguiente forma, en la mano derecha siempre vamos a empezar a escribir lo que son los componentes que van a realizar o que van a reaccionar para formar la reacción química. Por ende, estos compuestos se van a llamar reactivos y siempre van a estar de la mano derecha. Ahora, ¿cuántos reactivos vamos a colocar? Los reactivos que sean necesarios para iniciar la reacción. Si en una reacción química solo necesito un componente para que la reacción química o la ecuación química funcione, solo coloco uno. Si necesito más de uno, coloco o agrego lo que está aquí adelante, este más. Si coloco este más, significa que necesito un componente o un elemento más para que esta reacción ocurra. Puedo poner más de un más, dependiendo de cuántos componentes necesite. En este caso, en el ejemplo que estamos mostrando, solo necesito uno, que es netamente ahora el agua y el calcio. Del otro lado, o del lado de lo que vamos a llamar qué es lo que nos va a formar, vamos a colocar todo lo que se llaman productos. Toda reacción química va a tener un producto y el producto siempre va a estar al lado izquierdo de la flecha.
Y los productos van a ser exactamente, como ya dije, todo lo que nosotros anticipemos o lo que veamos que va a producir una reacción química. En este caso, vamos a producir hidróxido de calcio e hidrógeno. Como producimos dos cosas, colocamos el más, porque van a ser más de una. Si fuera una, solamente colocamos el componente 1 y está. Toda, como ya dije, todo esto de izquierda a derecha, ¿a qué se refiere? ¿O de quién nos va a explicar o nos va a ordenar o decir cuál es la izquierda, cuál es la derecha? ¿Quién nos dice eso? Esta flecha que está al medio de la ecuación química. Toda ecuación química tiene una flecha al medio que explica o que da a entender a cualquier persona que lea la ecuación química que la reacción va hacia una cierta dirección. Las reacciones químicas por normal y o por, o, o por, por forma predeterminada van siempre de izquierda a derecha. Por ende, siempre los reactivos van a la izquierda y los productos a la derecha. Esto puede ser de otra forma, sí, puede ser de otra forma, pero siempre y generalmente la mayoría de las veces va a ser siempre de la misma forma, de derecha a izquierda. ¿Cuáles son la única forma en que sea diferente? En cuando tengo la flecha hacia la orientación contraria, si está de derecha a izquierda. Si estuviera de derecha a izquierda, es decir, hacia ese punto, de esa forma, en la reacción química entonces los reactivos o los reactantes irían al otro lado, en este caso a la derecha, y los productos a la izquierda. En el caso contrario, o en el caso de excepción, en donde yo tenga o presente una doble flecha, es decir, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, doble flecha, en ese caso o en ese sentido, no importa o no es importante en dónde colocas los reactivos o los productos. ¿Por qué? ¿O a qué se debe? Se debe a que cuando se presenta una doble flecha quiere decir que la reacción está en equilibrio o que esta reacción puede ocurrir para los dos lados, independiente de dónde partas. Por ende, solamente en esos casos yo puedo colocar el producto y el reactivo en donde yo desee. Si no, o en el caso más clásico, en el caso que vamos a siempre realizar, es siempre de izquierda a derecha. Esas son las partes y las partes que tienen una ecuación química. Y eso es lo que debe tener una. Reactivos, productos y la flecha que nos indique hacia dónde va la ecuación química. Con eso terminamos lo que es la clase del día de hoy. Las próximas clases ya vamos a estar hablando de los tipos de reacciones químicas que hay. Como hemos hablado, hablamos de cómo se ve una reacción química y cómo podemos diferenciarla de una reacción física. Lo que vamos a ver más adelante es qué tipo de reacciones hay y de cuáles y cuántas existen. Y cuáles son las que están más de forma cotidiana en nosotros, en la vida cotidiana. Con eso dicho recordarles también que realizar las actividades que están en el libro de texto que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta este momento, de las ecuaciones químicas, de los tipos de reacciones químicas y de reacciones físicas y de cómo se escriben. Recordar también que cada una de esas actividades, al terminarlas, sacarles fotografía y enviarlas a la plataforma para poder realizar la revisión y obviamente dar evaluación. Con eso dicho y con eso terminado, nos vemos hasta la próxima clase.